Sefarad y vamos a entrar a las camaretas. Y llegamos ahora a la camareta del judo español. Os mostraré. Aquí topamos información en lo que toca al origen. Cuando llegaron los primeros judíos a la península ibérica, el modo de comunidades que usaban la lengua, y el facto que los judíos que moraban en la península hablaban las mismas lenguas romances de la gente, del Kusur de la gente, más seguro con algunos acentos o verbos diferentes, por ejemplo, dio al lugar de Dios y así y así. Como sabéis, dentro de la península, antes de la expulsión, el solo modo de ladino que tenemos es el traslado verbo por verbo en el contexto litúrgico. Y de este uso de fazer el ladino viene el nombre de ladino. Fazer el ladino quiere decir trasladar en lenguas ibero-romances que se hablaban en la época, trasladar del ivrit a estas lenguas ibero-romances. Esto era fazer en latino. ¿Y cuál os mostraré ahora? Aquí topamos algunos libros interesantes. A la sierra podéis ver un manual de jaquetía, el dialecto occidental del ladino, y otro libro en lo que toca a la jaquetía, que es este diccionario del judo español de los sefaradíes del norte de Marruecos, de Alegría Bendayan, de Vendelac. El diccionario de Nehamá, que es un diccionario muy importante, como sabéis, ahora existe también al anverso. Y ahora sí, esta información es lo que toca al vernacular que se desarrolló en la diáspora. Esto es el ladino como lengua hablada, que es la misma que estoy hablando aquí en este film. Por esta razón, dice, la más grande parte de nuestros judíos juntos hablaban judío o judesmo o españolit o judesmo o judo español. Y aquí topamos información en lo que toca a las direcciones de la diáspora de la migración. Dicen, meldando estos textos, la gente que no quiere olvidarse de esta lengua sefaradí, en súbito les placerá. Y aquí es la diferencia entre la migración del este, de la vecina del Mediterráneo, donde se desarrolló el ladino, en la parte que llamamos judesmo o judío, o españolito o nuestro español, y de otra banda, el ladino occidental o jaquetía, que se desarrolló en el norte de África. Ahora aquí topamos más libros. Poesías de Moshe David Gaon. Como sabéis, hay un centro que se llama Centro Gaon, Moshe David Gaon, en Israel. Y nos ayuda a difusar el ladino. Este libro fue editado, trasladado al ivrit por Avner Pérez. Después topamos libros de Matilda Cohen Serrano, Zichrono Libraja, estos cuentos de folclore de la familia judeo-española. Margarit Matitiahu, que seguro escribió poesía. Y el libro Herencia Sefaradí con refranes, escrito por Clara Peragia, Susi de Toledo, Susi Danón y Fanny Ender. Más libros. Aquí a la sierra podéis ver el libro de nuestro caro amigo Eliezer Papo, la Megilá de Sarai, que también podéis meldar de baldes en su página de academia.edu. Más poesía de Margalit Matitiahu. Cuentos en lengua judeo-española de Salamo Vicerano. Y para escapar, Cantigas del Corazón de Drita Tutunovich, que también travimos un interview con ella que podéis ver en Ladino 21. Más libricos, Don Quijote de la Mancha en Rashi, muy interesante.
y un libro de poesía sefaradí, donde el título es un refrán, la hija y la madre como la uña y la carne. Y para escapar, de nuevo, un libro de Matilda Cohen-Sarano, Sincrono Libraja, cuentos del bel para abajo. Valoraron mucho a Matilda Cohen-Sarano porque de ainda topamos más libros de ella, como Reír con Chojá y los otros, seguro con cuentos de Chojá. Y ahora de estos romanzos, podéis dar aquí romanzo muy esmoviente y curioso de Moïse Habib, con el título El amor de Matilda con dos jóvenes, y el romanzo clásico de Elia Carmona, La mujer pacienciosa, que nuestro caro amigo Michael Alpert trasladó al inglés también, si no me hierro. Y Para escapar, La hija del banquero, que es también un romanzo en judeo-español. En la actualidad, ahora mismo, en el siglo XXI, los verbos latino y judeo-español se usan como sinónimos. Dice, quiero contaros lo que de ainda tengo en el meollo. Las vidas de los muestros se desvelopan en derredor de la casa y la sinagoga, empezando a meldar los textos para el Shabbat y ainda más para contar y cantar consellas, romances y canticas para un buen mazal. Ahora todo se trocó, ahora la más grande parte de nuestros judíos no hablan nuestra lengua. Es interesante aquí que la ortografía es un poquitico a la Elena Romero. Podéis ver que escriben casa al lugar de casa, con la sameja al lugar de zain, sinagoga al lugar de cal, meollo con la i latina al lugar de y en sí en sí. Y para escapar aquí lo que nos contan es el facto que tradicionalmente los judíos fueron interpretados como ajenos a España, en particular del punto de vista del nacionalcatolicismo, cual lo que se diga de los reyes católicos o del franquismo, ma horrorosamente esta percepción está trocando y esto es lo que nos deja saber esta información. Dice, Ancina hacían, decían y escribían en una lengua que nombraban judía, seguros que estaban de hablar la más preciosa lengua del mundo, una lengua dulce como la miel. Aquí, de nuevo, topamos una ortografía que no es ni la de aquí Jerusalén, ni la ortografía más castellanizada de Elena Romero o de Jacob Hazan. Por ejemplo, dice, escribían con Kof y Vet con Rafé y Y, o K, V, Y, mas después mete verbos como, por ejemplo, estaban, lo mete con Bet sin Rafé, lo mete con la B alta, al lugar de estaban con la V fricativa, con la Bet con Rafé. Y algo semejante a fita con otros verbos. Ahora, otro libro de Manuel Alvar, el ladino judeo-español calco. Este es el libro donde su acta más, su introducción es un poquitico nacionalista, ya lo vas a ver si lo vas a meldar. El libro de Michael Studemund Halevi, este es el que atacana o apronta universidades de en verano en Alemania. Ladino querido mío. Sueños de España, un livre en francés, le ladino, Structure et évolution du langue liturgique. C'est une thèse doctorale, es una tesa doctoral. Ya puede ser, es la tesa de Jaime Sefija, pensó de mí para mí. Y un diccionario básico de judeo-español, escrito por Pascual Recuero. Y para escapar, topamos este traslado del Principico al ladino judeo-español en Letricas de Rashi por Avner Pérez. El traslado de la Odisea de nuestro caro amigo Moshe Elión, Sincrono Libraja, que también travimos un interview con él en nuestro canal de YouTube que podéis ver en este mismo canal. El romanzo La hija del Casalino y Anico. Un traslado de Avner Pérez, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y el libro Arba 11. Ande podéis topar El Jasino Imaginado, que es una comedia de Molière, aunque este es el traslado de esta comedia.